El tema que traemos, la luz del conocimiento, con él pretendemos aclarar el objeto de nuestra existencia. Jesús nos dijo que la verdad nos hará libres y el conocimiento es la vía que nos lleva a conseguir ese objetivo. Ahora bien, tenemos la luz de la razón que nos aclara sobre las verdades filosóficas, científicas, y la luz divina que nos ilumina sobre la verdad espiritual, la verdad eterna. El conocimiento es una predisposición natural que tenemos todos a conocer y transformar la realidad mediante preguntas e indagaciones, mediante comprensiones e interpretaciones. Con esa actitud, nosotros vamos descubriendo las leyes que regulan los procesos naturales, los procesos culturales, sociales, históricos, políticos, y formando entonces esta realidad del conocimiento, que es un constructo nuestro, del ser humano. Este modo de proceder, este procedimiento que tenemos, presuponen dos cuestiones. En primer lugar, que las cosas nos las representamos mentalmente. Y en segundo lugar, que organizamos el saber acerca de las cosas que nos hemos representado mediante procesos teóricos y procesos metodológicos. Esto es lo que entendemos por el constructo del conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Pero en verdad nos tenemos que preguntar, y siempre se ha preguntado, si es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad. Es posible. Ahí, históricamente, el ser humano ha ido conociendo la realidad, vamos a decir, valiéndose de la interacción, de la acción entre varios tipos de saberes, como consecuencia de esa tendencia natural del ser humano a conocer. Y ese cuadro que veis ahí es el resultado de esa construcción a través de distintas disciplinas. Podemos decir que la noxiología, del griego noxis, conocimiento, es una rama dentro de la filosofía que estudia el conocimiento y sus condiciones de posibilidad. Aborda las teorías filosóficas que plantean el problema del conocimiento humano en general. Vemos cuáles son las posibilidades del conocimiento, el origen, la esencia, la objetividad, etc. En gnoseología usamos entonces la luz de la razón, y el valor de nuestra investigación va a depender de la calidad de nuestros argumentos racionales. También existen otras disciplinas filosóficas que se van a ocupar de esta cuestión del conocimiento, como son la epistemología, la filosofía de la ciencia, entre otras. La epistemología es la teoría del modo concreto del conocimiento que llamamos ciencia, y ahí tendríamos el conocimiento científico, ¿no? Se restringe al conocimiento científico, podemos decir, y es el estudio de los principios, los procedimientos, las hipótesis y resultados de diversas ciencias, con el fin de determinar las relaciones lógicas y el grado de validez o de condición de verdad de las cosas, ¿no? La objetividad. La filosofía de la ciencia sería una reflexión más amplia sobre la naturaleza misma del conocimiento, es decir, la dimensión metafísica, el valor del conocimiento, que sería la dimensión axiológica, y el fin y sentido de las ciencias, la función crítica, orientadora, fundamentadora y unificadora, podemos decir. Entonces se ocupa de la cosmovisión científica, ¿no? Mediante el método filosófico. Entonces tenemos que ver que
en el acto de conocimiento, la persona que conoce se relaciona dinámicamente con un objeto de conocimiento. Y ese objeto de conocimiento lo aprendemos en su esencia mediante una representación mental. La representación es inherente a nuestra propia conciencia y el objeto permanece trascendente a ella, ¿no? Pero a partir de ese momento, nosotros empezamos a conceptuar el objeto desde un punto de vista mental, ¿no? Entonces, la función del sujeto, de la persona que conoce, es aprehender con H intercalada, es decir, trata de capturar el sentido propio de aquel objeto, de aquella cosa, lo que el objeto es, podemos decir, y la función del objeto es determinar la objetividad o la verdad de la representación mental que nos hemos hecho, de la idea que nos formamos del objeto. Este sería el procedimiento, ¿no? Y hemos utilizado los distintos tipos de conocimiento para esta realidad. Pero en este constructo hemos comprobado que hay limitaciones en nuestro conocimiento. Las condiciones de posibilidad del conocimiento las estableció Immanuel Kant, un filósofo que señaló este límite del conocimiento a través de la razón. Y hay dos posiciones distintas de conocimiento. Tenemos el racionalismo, que es representado por la figura de Descartes, de este filósofo también. Establece la razón autosuficiente y que considera que está carente de límites. Y por otra parte tenemos el empirismo, a través de Locke, de Hume, que mantenían que todo el conocimiento procedía de la experiencia y negaba entonces la existencia de las ideas innatas en nuestra mente, ¿no? Que defendía el racionalismo. Bueno, con ello se dieron respuestas radicales a la pregunta por el conocimiento y surgieron entonces el escepticismo y el dogmatismo, ¿no? Que son dos condiciones de posibilidad del conocimiento y que adoptaron posteriormente variables moderadas de ambas posturas. Y la teoría del conocimiento determinó entonces que había que asumir esos límites del conocimiento. En realidad existían unos límites en nuestra construcción, ¿no? En la construcción del conocimiento. Nosotros aventuramos entonces como hipótesis que el límite del conocimiento está en la sabiduría. Hay que distinguir entonces conocimiento de sabiduría, que consistiría en la limitación del conocimiento, ¿verdad? En ese momento del límite del conocimiento. Y de esta forma, dejando aparte el acto de conocer y los distintos tipos de conocimiento que manejamos, como hemos señalado algunos, vamos a considerar que hay dos modelos ideales de conocimiento que podemos significar entonces como ciencia y sabiduría. El primero tiene que ver con el saber y el segundo con el conocer. Y en ambos modelos interviene tanto el saber como el conocimiento personal, pero se dan en una relación diferente, podemos decir. De esta forma, la ciencia es un conjunto de saberes que se comparten en una comunidad epistémica determinada. Episteme viene de ciencia. Hemos visto que había esa condición de posibilidad del modo teórico del conocimiento que se llama ciencia, episteme. Y se trata de construir teorías, ¿no? Que se ponen en relación con un determinado objeto.
y que constituyen un cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes, ¿no? Este conjunto de saberes es compartible con todo el mundo, con cualquiera, ¿no? Con relación al conocimiento personal, el interés que tiene la ciencia es buscar la comprobación y la ejemplificación de esos saberes, así como el descubrimiento de saberes nuevos, la posibilidad de ampliar los saberes. Y la ciencia es un campo del saber, entonces, donde antes que conocer, lo que le importa a la ciencia es la objetividad en la que se justifica. La ciencia le permite o trata de que tenga una garantía de verdad, ¿no? Para que cualquier sujeto, cualquier persona que acceda a las razones propias de la ciencia pueda tener acceso a ese conocimiento de manera objetiva. Entonces, el científico se diferencia del sabio porque el sabio no trata de aplicar teorías como el científico, sino enseñanzas que saca de las experiencias vividas. Y no importa que sean incapaces de formular saberes sobre las cosas desde el punto de vista del sabio, sino que lo que le importa es sacar fruto, ¿no?, de la experiencia personal que pueda tener al respecto de las cosas de la vivencia. Entonces la sabiduría descansa, podemos decir, en muy pocos saberes compartidos, ¿no? Supone un conocimiento directo, complejo, reiterado sobre las cosas. Y al hombre sabio no lo ha instruido, podemos decir, tratados científicos, sino la propia observación personal, el trato frecuente con otras personas, el sufrimiento y la lucha en la vida, el contacto con la naturaleza, incluso la vivencia de la cultura, ¿no?, la vivencia de su propia contexto en el que se encuadra, ¿no?, la idiosincrasia propia del medio en el que se encuentra. Con lo cual, la sabiduría, insisto, no consiste en la formulación de saberes, sino en el conocimiento personal y en creencias más o menos razonables y fundadas. Podemos decir que es la idea del autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, por ejemplo, que fue iniciado por los antiguos sabios, como sabéis. Siempre hacemos referencia a Sócrates, ¿no? Sócrates, al cual el oráculo de Delfos pronosticó como el hombre más sabio que había, ¿verdad? Y sin embargo, Sócrates, dudando de esa afirmación, fue a buscar las razones, llegando a comprobar que verdaderamente él era el más sabio. Y era el más sabio porque sabía que no sabía nada, ¿no?, que desconocía más de lo que verdaderamente sabía. Entonces vemos que aprendió, ¿no?, capturó aquella trascendencia de la propia verdad de esa afirmación. Sin embargo, no todos podemos acceder a la sabiduría como lo hiciera Sócrates, y mucho menos tener las condiciones para poder compartirla con los demás. El sabio, por tanto, no pretende demostrar nada, porque las causas últimas de todo lo que podemos conocer son inciertas en nuestra condición mortal. Y por tanto, el sabio solo invita a abrazar una forma de vida y a poner a prueba en esa forma de vida la verdad de la doctrina que practica. La sabiduría es, por tanto, antes que un conocimiento, un saber es un conocimiento personal, ¿no? Diríamos con el espiritismo que es un adelantamiento espiritual. Y de esta forma podemos decir que la ciencia aspira a la claridad y la sabiduría a la profundidad. A la ciencia le interesa captar la realidad tal como existe, ¿no?, para cualquier persona,
con independencia de la impresión personal que tenga cada uno de la cosa, del conocimiento, ¿no? Y en este sentido debe superar lo que entendemos por los motivos subjetivos del conocimiento, ¿no? Y ahí hay una relación externa de uno con las cosas, ¿no? Con el saber, y es la vía del realismo, ¿no? Que hemos visto antes en los tipos de conocimiento. La sabiduría, en cambio, le interesa el sentido de las cosas y su relación con el hombre. Le importa el modo, tal y como es captado por la totalidad de la persona. Por eso no puede hacer abstracción de los motivos subjetivos del que conoce, ¿no? Y aquí habría la vía del idealismo, podemos decir. Sin embargo, la ciencia no puede reemplazar a la sabiduría, ni la sabiduría puede hacerlo con la ciencia. Ambas son formas de conocimiento necesarias para el género humano, para todos nosotros, que cumple con la orientación de la vida, ¿no? Es un modo en el que podemos ver de manera acertada la realidad y comprobar que esa realidad sea valiosa por el sentido que le dotamos o observamos en ella. Entonces, estos dos modelos ideales de conocimiento podemos decir que se muestran en el espiritismo. Se encuentran en la elaboración de la doctrina espírita, ¿no? Es el paradigma espírita, y que Allan Kardec lo redefinió como el cristianismo primitivo. Allan Kardec aúna esos dos modelos de conocimiento estableciendo el paradigma de la ciencia del espíritu. Es un paradigma científico genuino, ya que hasta el momento del advenimiento del espiritismo no había ningún modelo científico que con relación a la cuestión espiritual, podemos decir, que obtuviera que integrase un cuerpo de principios teóricos precisos y de alcance que son conceptos de la ciencia. Y este cuerpo de principios lo acompañó con métodos, con criterios, con valores de verdad que determinaron el rumbo de esa investigación que estaba elaborando Allan Kardec. Y esto lo dotó además de un carácter heurístico, que se dice, es lo que podemos decir el arte de descubrimiento, de inventar, ¿no? Así que el trabajo de Allan Kardec, podemos decir que nos legó, ¿no?, un trabajo que fue la elaboración de este paradigma coherente, empíricamente adecuado y heurísticamente fértil desde un punto de vista de la filosofía de la ciencia, que, como hemos visto, es aquella que se ocupa de determinar qué es el conocimiento científico. Y es un paradigma que no tiene nada que envidiar a los demás paradigmas de las ciencias ordinarias que vinieron después, como la termodinámica, el electromagnetismo, las teorías de la relatividad, etc., ¿no? El espiritismo se establece bajo un corpus de conocimiento sólido y de alcance como cualquier otra ciencia. Aunque sabemos que el objeto de estudio difiere del objeto de estudio de la ciencia, y lo dejó bien claro Allan Kardec también, ¿no? Entonces el objetivo esencial del espiritismo es concreto, es tornar mejor al hombre, convenciéndolo a través de los hechos, de la razón y la lógica más rigurosa, que solo el comportamiento evangélico le va a asegurar un porvenir feliz. Y es en esta tarea de esclarecimiento en que la ciencia espírita está llamada a despertar la conciencia y a desempeñar un papel muy importante en el quehacer del conocimiento, conforme encontramos en las cuestiones 147 y 148 del Libro de los Espíritus, donde se nos muestran los límites del conocimiento. De esta forma, con el espiritismo tenemos una doctrina de esclarecimiento
que se convierte en luz divina en nuestro camino. Es una doctrina de redención y de renovación que nos ampara y que nos señala rumbos más ciertos, más seguros para reajustarnos convenientemente en nuestra necesidad y ofreciéndonos la esperanza de un nuevo amanecer. ¿Alguien aquí, de los que estamos aquí, no sabe quién es Allan Kardec? Todo el mundo sabe quién es Allan Kardec, ¿verdad? Aquí. Entonces, vamos a decir solamente que Allan Kardec, en palabras del gran astrónomo Camille Flammarion, fue el sentido encarnado. Y en efecto, el buen sentido fue expresado por Allan Kardec cuando nos dio la definición del espiritismo. Definición que tenemos en el opúsculo ¿Qué es el espiritismo?, que este año cumple, como sabéis, 160 años del surgimiento de este libro, y que os invitamos a leer o a releer si ya lo habéis hecho. Es una síntesis doctrinaria perfecta donde se define la ciencia del espíritu de consecuencias filosóficas y morales, con una filosofía superior como modo de vida y con la moral más sublime que hasta ahora ha tenido la humanidad, que es la moral de Cristo, el código ético y moral que entraña el Evangelio. Y el Evangelio dentro del espiritismo es esa piedra de toque que nos garantiza no solo nuestro equilibrio, sino el sentido cierto de nuestro rumbo en el conocimiento. Ya no solo accedemos a la luz de la razón, como tenemos con la guía de la filosofía, sino a la luz divina, la luz de la verdad revelada, bajo la égida del Maestro, y que el espiritismo nos confirma. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que remitirnos al Evangelio y encontramos la parábola de la candela, que nos dice ahí, como veis, nadie enciende una candela y la oculta en una vasija o la pone debajo de la cama. La coloca en un candelero para que los que entren en la casa vean la luz. Esta enseñanza nos revela lo importante que es divulgar las verdades espirituales. Porque, como sabemos, no hay nada oculto que no pueda ser descubierto, ni secreto que no sea conocido o que no se pueda poner en claro. Y esto es lo que nos hace el espiritismo con relación a la propia enseñanza del Maestro, que, como sabemos, estaba en parábola, estaba en un sentido alegórico, que traduce de manera clara y distinta a un lenguaje más actual, explicándonos, interpretándonos ese conocimiento que estaba, podemos decir, en algún sentido figurado. Por eso Jesús nos dice también que miremos bien cómo escuchamos, porque al que tiene, recordaréis, se le dará más, y al que no tiene, se le quitará aún lo que cree que tiene. Y esta es esa interpretación, ¿no?, que la doctrina nos provee del sentido correcto de la propia enseñanza de Jesús como cristianismo redivivo. Y nos encontramos entonces en un proceso de desarrollo espiritual con un montón de posibilidades para alcanzar este fin, que es nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos que saber escuchar, y tenemos que saber discernir. Y nosotros encontramos igualmente en Lucas esta idea, pero de una manera más práctica, de una manera más directa, concreta, podemos decir, si cabe, que está más relacionada con la cuestión personal. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno,
también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues, nos dice, que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, el propósito de la enseñanza del Maestro es orientar a la humanidad en la dirección de su perfeccionamiento. El problema es que nuestra luz son tinieblas. Estamos limitados con relación al conocimiento. Nuestra luz son tinieblas. Y como sabemos, cada vez nos expresamos de manera más lúcida, ¿verdad? Pero tenemos que comprobar si realmente nuestra luz no son tinieblas. Y el Maestro nos exhortó a que brillara nuestra luz, evidentemente. Y con esta sentencia enérgica y suave a la vez, Jesús nos ofrece la posibilidad de que identifiquemos nuestra propia necesidad para que consigamos el objetivo trascendente de nuestra realidad espiritual. En este sentido, insistimos en que el Evangelio es un derrotero para ese propósito de sublimación y que además fue traído al mundo al precio del propio sacrificio de Jesús. Fue traído con su infinita ternura para mostrarnos el camino, para sugerirnos amorosamente que hagamos el esfuerzo benéfico para que brille nuestra luz, es decir, para que busquemos nuestro propio bien por medio de una existencia moralizada, esclarecida, fraterna, donde predomine el amor como sentimiento supremo de nuestra propia realización. Por eso el Maestro nos exhorta a la experiencia personal de sentir nuestra luz para poderla exponer, vamos a decir, al servicio de la edificación del bien común, que es una tarea de construcción conjunta para lograr un mundo de justicia, de amor y caridad. Y el Evangelio está ahí como regalo divino para que todos nosotros, el ser humano, se complete, podemos decir, con sus bendiciones, se inunde con sus luces, nos fortalezcamos y nos enriquezcamos con sus enseñanzas que son eternas, porque su verdad es siempre verdad. Como sabéis, el espiritismo es consustancial al mensaje cristiano porque explica y revive, como hemos dicho, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza moral del Cristo. Y podemos decir que la doctrina espírita ha levantado ese velo que cubría el entendimiento, podemos decir, de sus propias enseñanzas en forma metafórica, ¿no?, en parábolas, dándonos de esa forma la verdad, la luz, ¿no?, para nuestros ojos. Y la doctrina espírita hace resurgir entonces el mensaje cristiano de forma clara, hemos dicho, y nos enseña cómo aplicarlo en el día a día, en nuestra vida de relación, sin utilizar símbolos ni metáforas. Y el conocimiento que nos ofrece nos aclara sobre nuestra realidad más íntima, sobre quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de la vida, del dolor, sobre las causas del sufrimiento. El sufrimiento que además nos explica que tiene un sentido, ¿no?, al decirnos que son crisis saludables, crisis que traen consigo la curación y la depuración y que aseguran nuestra felicidad futura. Entonces, el espiritismo llegó, como nos dicen los espíritus superiores, en el momento en el que el conocimiento técnico, científico y moral de la humanidad alcanzó mayores discernimientos, podemos decir, para poder realizar
la implementación de la fe raciocinada. Y puede ser comprendido como la manifestación de la misericordia divina. Porque como nos dice Emmanuel, no solo el espiritismo es el consolador de la humanidad, sino es todo un movimiento liberador de conciencias y de corazones. Lo tenemos en palabras de Emmanuel en el capítulo 17. Entonces, por medio del espiritismo, obtenemos la complementariedad de la luz divina con la razón, como estábamos tratando de hacer ver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para que en verdad pueda brillar nuestra luz? Y el Manuel nos dice nuevamente cómo. Nos indica que transformemos nuestras energías en bondad y comprensión redentoras para todo el mundo, gastando para ello el óleo de la buena voluntad, de la renuncia y el sacrificio. Y nos dice que nuestra vida en Cristo pasará realmente a brillar. Entonces Emmanuel nos enfrenta siempre a nuestra realidad más real. Y nos propone el reto de mirar nuestras verdades, nuestras necesidades verdaderas. Es todo un desafío que nos cabe cumplir para ser realmente reales, para alcanzar ese fin último que es nuestra propia conquista, establecer el reino de Dios en nosotros y expresar así nuestra luz divina. Pero ser sabio, es decir, extraer las lecciones de las experiencias de nuestra vida, solo acontece con aquel que ha desarrollado la visión interior, podemos decir. La visión interior es fruto del aprovechamiento de las experiencias acumuladas a lo largo de nuestras reencarnaciones. Y lo de brillar la luz sería literal, porque como encontramos en Evolución en dos mundos, nuestro centro coronario resplandecerá a distancia incluso, como consecuencia de los valores intelectuales y morales que vamos incorporando en nuestro ser. Y hemos visto que Jesús destaca la importancia de tener todo el cuerpo luminoso, que no haya tiniebla alguna en nuestro cuerpo. O sea, es necesario saber que hay ciencia y que hay sabiduría. Hay que distinguir entre la intelectualidad y la luz espiritual. Y la persona que no sabe realizar esta distinción está sujeta a muchas dificultades, a muchos reveses en la existencia, en la propia vida. El límite del conocimiento es la sabiduría, hemos dicho. Y hay que saberlo distinguir, ¿no? Generalmente, las personas que tienen una facilidad en el raciocinio las consideramos como las más sabias. Pero no es así. Hay que hacer esa distinción. El hombre, el ser humano, no posee aún cualidades para registrar la verdadera luz. Nuestra luz son tinieblas, hemos visto. De ahí que la necesidad que nos exhortan siempre los espíritus, ¿no? De tener la prudencia, la vigilancia, para que realmente identifiquemos esta necesidad, esta realidad que nos constituye. En cualquier lugar sabemos, y más a estas alturas, ¿no? Hay personas ingeniosas, muy inteligentes, ¿no? Hay grandes conocedores de todo, psicólogos impresionantes, pero muchas veces no pasan en realidad de ser listos oportunistas que persiguen nada más que sus propios intereses inmediatos, ¿no? Efímeros. Aún estamos sujetos al personalismo, a nuestros puntos de vista, y esto está causando estragos, verdaderos estragos en nuestro propio medio espírita, como sabemos. Malmetemos unos para con los otros con la ilusoria pretensión de hacer ver los errores de los demás.
Y para eso nos llamamos y todo por teléfono, para inculcar esas ideas. Entonces, es una muestra de nuestra ceguera, ¿no? Aún nos aprovechamos del rótulo de la propia caridad, pretendiendo sacar ventajas personales por nuestra propia ambición. Bueno, es muy perverso, ¿verdad? Pero el ser humano tiene esta realidad. Está incompleto, ¿no? Entonces vemos que no basta con el ingenio o con la habilidad, ¿no? Porque no nos satisface en realidad una simple visión psicológica de las cosas. Es preciso la luz divina, la visión interior. Y debemos aprender entonces a irradiar el bien de forma continua, porque estamos de manera constante en la discontinuidad de esta edificación del bien. Y esto es independiente de las situaciones de las personas, ¿no? Hay que liberarse en realidad de las manifestaciones oscuras del personalismo avasallador que nos constituye aún hoy, que seguimos manteniendo, ¿no? Siendo fieles a nuestras tendencias personales antiguas y no provocamos cambios reales en nosotros. Entonces la luz no reside, tenemos que entender, donde la mayoría lo observa, donde cree la opinión común que se encuentra. No hay mucha confusión al respecto de esto. Y es paradójico porque hoy estamos en la era de la información y sin embargo estamos más desinformados que nunca, ¿no? Tratamos de normalizar lo anormal, ¿no? La cuestión de la eutanasia, el aborto, la inducción al género, son ejemplos de ello. Entonces vemos que la sagacidad, el ingenio, no llega a ser elevación, no es elevación espiritual. Y el poder solo es respetable y sagrado si resulta de una acción constructiva junto a la luz divina. Por tanto, hay que mirar nuestra forma de ser, tenemos que razonar sobre nuestra propia vida, para ver con claridad si la presumida claridad que hay en nosotros no es sombra, no es ceguera espiritual. Así que nos preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué falta al hombre moderno de hoy, auxiliado como está con tantos beneficios, para que brille su luz? ¿Qué más necesitamos para nuestro verdadero adelantamiento espiritual, teniendo tantos elementos de renovación interna, de conocimientos, de habilidades, como tenemos? Necesitamos liberarnos de nuestras pasiones inferiores, caminando en dirección al bien. Y para ello hay que establecer un programa de renovación, un plan de autoiluminación. En verdad, el supremo objetivo del hombre en la tierra es, como sabéis, el de su propia renovación. La renovación del hombre, bajo el punto de vista moral, intelectual y espiritual, podemos decir. Y esto es, sin duda, difícil, pero francamente es posible. Podemos alcanzarlo, podemos llevarlo a cabo. Y para ello es indispensable solamente una cosa. Hay que disponerse al esfuerzo transformador, utilizando esos recursos, los elementos que el Evangelio y el Espiritismo nos ofrece de manera abundante. Y además, sin la exigencia de ningún precio, a no ser tan solo el pago de una cosa bien simple, que es la buena voluntad, como nos dice Emmanuel, la disposición a la automejoría. Para renovarnos tenemos que trazar un plan entonces, que se compone de 3 ejes principales, como veis ahí. Un triple programa, podemos decir, como punto de partida para lograr nuestra renovación interior.
nuestra autorrealización y de esta forma pueda brillar nuestra luz. Y esos tres aspectos están basados en el estudio, en la meditación y en el trabajo. Son los tres ejes. El programa entonces de estudio, ¿no? El estudio se efectúa, como sabemos, a través de lecturas de la codificación, de la doctrina espírita, del Evangelio igualmente, o de las obras subsidiarias que hay dentro del espiritismo, ¿no? Ya sean de estudiosos o obras mediúnicas, y que igualmente podemos contar con cualquier obra educativa, religiosa, filosófica, que amplíe nuestro campo de conocimiento y que nos lleve a proyectar nuestra mente hacia las ideas superiores. Pero lo importante del estudio es saber asimilarlo. Debe ser meditativo y además puesto en práctica. No es tan solo quedarnos en el marco teórico, con el fin de que podamos realizar esa transformación y empecemos a dar frutos verdaderamente a través de esa renovación efectiva, positiva y consciente que se está realizando en nosotros, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas fue las palabras del maestro, ¿verdad? El siguiente aspecto es la meditación. La meditación es el acto por el que nos interiorizamos. Por medio de la meditación, la conciencia se repliega sobre sí misma, podemos decir, encontrando a Dios en la plenitud de su poder, en la ilimitada expansión de su amor, en el propio fondo del ser humano. Es el reino de Dios, está dentro de vosotros, que nos dijo también Jesús. Y a través de la oración, en la meditación, vamos a obtener la fe que necesitamos para la superación de nuestras debilidades y alcanzaremos la esperanza que nos estimulará al bien, nos dará buen ánimo, bienestar, que nos asegurará el equilibrio en esos momentos difíciles, ¿no? Estaba comentando en el estudio del Evangelio cuando hemos visto esa necesidad de la fe. La fe tiene que tener una base, ¿no? Inquebrantable, la fe verdadera, ¿no? Y es en la meditación y en la oración como dos elementos complementarios en los que podemos ir fortaleciéndonos en la adquisición de ese valor moral en nosotros y en la inspiración para la realización del bien. El siguiente aspecto, el trabajo de este programa, ¿no? A través del trabajo, de forma general, ¿no? Para que el ser pueda realizar este proceso evolutivo en el que estamos inmersos, ¿no? En realidad se configura en tres aspectos fundamentales, ¿no? El material, el espiritual y el moral. A través del trabajo material propiamente dicho, el ser humano se va a dignificar en el cumplimiento de los deberes para consigo mismo, para con la familia y para con la sociedad en la que participamos. Por el trabajo espiritual vamos a tener la posibilidad de ejercitar la fraternidad para con el prójimo y nos perfeccionamos de esta forma en el conocimiento trascendente del alma inmortal y la fraternidad auténtica, aquella que está en la expresión de aquella fe que mueve montañas y no en la exterioridad o en la exteriorización de patrones y de conductas aprendidas, ¿no? Tiene que ser vivida realmente en coherencia con lo que pensamos y somos. Y en el campo de la actividad moral, encontramos de manera simultánea a los otros dos la lucha para adquirir las cualidades elevadas o, si fuera el caso, para la sublimación de aquellas que ya hayamos conseguido y que se estén desarrollando o tengamos que desarrollarlas más en nosotros. Entonces,
En resumen, podemos decir que nuestro verdadero propósito en la vida es la adquisición, el cultivo y la ampliación de las cualidades superiores que nos distancien definitivamente de la animalidad en la que hemos permanecido y estamos aún vinculados por milenios, ¿verdad? Nos dice el Evangelio en Lucas que es por nuestra perseverancia que poseeremos nuestras almas. Y es en este sentido, ¿no?, que seremos al final señores de nosotros mismos, ¿no?, que alcanzaremos nuestra plenitud como Cristos, y es a través de este objetivo, ¿no?, de esta adquisición de los valores nobles, morales y espirituales que tenemos que ir conquistando como predominio de nuestra propia vida material, ¿no?, de nuestra tendencia a los bienes materiales, etc. Entonces, por consiguiente, podemos decir, para finalizar, que la expresión de Jesús, brille vuestra luz, nos impulsa en la actualidad a la realización de ese sublime programa que hemos trazado, un programa que comprende la renovación moral, cultural, espiritual, intelectual del ser humano. El sendero es difícil, el camino es largo, es verdad, ¿no?, está repleto de dificultades, de obstáculos, de limitaciones que aún nos caracterizan. Sin embargo, es perfectamente alcanzable. Tan solo necesitamos una cosa, es indispensable una cosa, como hemos visto: un poco de buena voluntad constructiva, eficiente y positiva. El resto va a venir en el curso del largo viaje como efecto de nuestro deseo de bien, de mejoramiento, de adquisición de aquellos valores que estamos desarrollando en nosotros. Entonces el Maestro sigue con nosotros, nos estimula nuestra propia conquista. Él ha sido, es y seguirá siendo siempre la mayor, la más sublime y la más eterna verdad que el mundo ha conocido. Y el espiritismo, como otrora sus palabras, la recuerda para que no naufraguemos en el mar de la intemperancia, de la indecisión, de la indolencia. Su palabra permanece eterna, educándonos, reconfortándonos y levantándonos en cada momento, renovándonos e iluminando nuestros corazones para que podamos expresar a través de nuestras propias vivencias, de nuestra experiencia, nuestra propia plenitud. Esta es la luz divina que está en nosotros, y junto a la luz de la razón, la que nos permitirá igualmente al final la gloriosa expresión de nuestra inmortalidad desde el punto de vista de la expresión de esa realidad en nuestros propios actos, y ya no en la configuración externa de todo un cuadro de pensamientos, de saberes, sino en la ejemplificación de aquellas enseñanzas. Mucha paz, muchas gracias a todos por estar aquí, y pasamos entonces la palabra para el cierre.